Mijas, antes de contarles esta historia que nunca he contado completa, quiero que sepan que si ustedes tienen una abuela como yo, si conocen a esa mujer que protege a su familia con uñas y dientes, esta historia es para ustedes. Pongan un corazón en los comentarios si tienen una abuela guerrera. Y si su abuela ya no está con ustedes, pongan una estrella, porque ella las está cuidando desde el cielo y quiere que escuchen esta historia. Porque esta historia tiene 6 partes, 6 días de verdades que van a cambiar cómo ven a las mujeres de su familia. Así que guarden este video, síganme para no perderse ninguna parte, porque cada día les voy a revelar un secreto más profundo. Ahora sí, mijas, siéntense cerca que vamos a empezar. ¿Ustedes ya están grandes? Carmen, tú ya tienes 16. Sofía, 14. Ya es tiempo de que sepan ciertas cosas sobre la vida, sobre esta familia, sobre por qué su abuela es como es. Hace 30 años, cuando yo tenía 45 años y ustedes ni siquiera estaban en los planes de Dios, su tía Rosa tenía exactamente la edad que tú tienes ahora, Carmen. 17 años. Era la época más bonita de una mujer, ¿verdad? Llena de sueños, de esperanzas. Su tía Rosa, ay, mijas, era la niña más hermosa de todo el pueblo. No solo por fuera, que sí era muy bonita, sino por dentro. Tenía un corazón puro como el agua de manantial. Trabajaba desde los 15 años porque teníamos que sobrevivir, ustedes saben cómo es. Trabajaba como empleada doméstica en la casa de los Mendoza, la familia más rica del pueblo. Tenían haciendas, negocios, hasta el alcalde les tenía miedo. Don Eduardo Mendoza y su hijo Roberto. Ah, cómo me duele hasta decir esos nombres. Rosa trabajaba de lunes a sábado, limpiaba, cocinaba, cuidaba los jardines. Llegaba a casa los sábados en la noche cansadísima pero siempre con una sonrisa. Mañana es domingo, mami, y vamos a misa juntas, así me decía. Era una niña buena, mijas, una niña que creía en la gente, que pensaba que si trabajaba duro y era respetuosa, la vida la iba a tratar bien. ¿Los Mendoza? Dios me perdone por lo que voy a decir, pero esa familia tenía el corazón podrido. Don Eduardo, el papá, era de esos hombres que piensan que el dinero les da derecho a todo, y su hijo Roberto, ese demonio, había salido igual o peor. En el pueblo todos los conocían, tenían la casa más grande, los carros más lujosos, cuando pasaban por la calle, la gente bajaba la cabeza. No por respeto, mijas, por miedo. Yo cocinaba para las fiestas grandes del pueblo, bodas, quinceañeras, bautizos, y siempre que había eventos en casa de los Mendoza, me llamaban. Doña Esperanza, ¿usted es la que mejor cocina aquí? Me pagaban bien, no voy a mentir, pero siempre me quedaba con una sensación rara después de estar en esa casa. Había algo malo en el aire de esa casa, mijas, algo que mi alma de madre sentía, pero nunca pensé que ese mal iba a tocar a mi Rosa. Fue un sábado de marzo, me acuerdo perfecto porque acababa de llorar y todo olía a tierra mojada. Rosa debería haber llegado a las 8 como siempre, pero se hicieron las 9, las 10, las 11. Yo estaba aquí mismo, en esta cocina, haciendo tortillas para el domingo, cuando escuché la puerta, pero no escuché su voz alegre de siempre, escuché pasos lentos, como de alguien que está cargando un peso muy grande. Cuando Rosa entró a esta cocina, mijas, ¿no era la misma niña que había salido esa mañana? Tenía los ojos rojos, la ropa desarreglada, y cuando me vio, se quebró como un jarrón que se cae al suelo. Se tiró en mis brazos y lloró, lloró como nunca en su vida, como si toda el alma se le estuviera saliendo por los ojos. Y yo la abracé aquí, contra mi pecho, y sentí que algo terrible había pasado, algo que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Me tomó 2 horas hacer que me dijera qué había pasado. Rosa no quería hablar, decía que no me iba a creer, que nadie le iba a creer. Pero mijas,
una madre siempre sabe cuando algo le han hecho a su hija. Cuando finalmente me contó, cuando me dijo lo que don Eduardo y su hijo Roberto le habían hecho, mijas, algo se rompió dentro de mí, pero también algo se despertó, algo que no sabía que tenía. Mi niña, mi Rosa hermosa, me contó que me contó que los dos, padre e hijo, la habían forzado, en la misma casa donde ella trabajaba honradamente, donde ella confiaba. Y cuando terminó de contarme, cuando vi a mi hija destruida así, algo cambió en esta cocina, mijas. Porque esa noche, aquí mismo donde estamos sentadas, su abuela dejó de ser solo una cocinera humilde, y se convirtió en algo más. Le dije a Rosa que se bañara, que durmiera, que su mamá se iba a encargar de todo. Pero mijas, yo no tenía idea de qué iba a hacer. Solo sabía que no me iba a quedar con los brazos cruzados. Esa noche no dormí, me quedé aquí en la cocina, pensando, llorando de rabia, preguntándole a Dios por qué permitía que les pasaran estas cosas a las niñas buenas. Y fue aquí, mijas, en esta misma mesa donde ustedes hacen la tarea, donde decidí que si Dios no iba a hacer justicia, si los hombres no iban a hacer justicia, entonces su abuela iba a encontrar la manera. Porque ustedes tienen que entender algo, cuando lastiman a tu hija, cuando tocan a tu sangre, una madre puede convertirse en la cosa más peligrosa del mundo. Y los Mendoza, con todo su dinero y todo su poder, no tenían idea de con quién se habían metido. Pero esa historia de cómo su abuela humilde hizo justicia contra los hombres más poderosos del pueblo, esa historia la vamos a seguir mañana, cuando preparen el café conmigo. Porque esta historia, mijas, apenas está empezando. Buenos días, mijas. ¿Ya están listas para escuchar el resto de la historia? Siéntense, que este café está recién hecho y esta parte de la historia, esta parte duele más. Ayer les conté cómo cambió todo aquella noche de marzo, cuando Rosa llegó destrozada a esta cocina. Hoy les voy a contar lo que pasó después, cuando su abuela trató de hacer las cosas, por la buena, cuando traté de confiar en la justicia de los hombres. Mijas, ustedes que han crecido en tiempos diferentes, ¿no entienden cómo era antes? Cuando una mujer pobre acusaba a un hombre rico, cuando una empleada doméstica señalaba a su patrón, ¿el mundo se daba vuelta contra ella? El lunes en la mañana, tomé a Rosa de la mano y fuimos a la comisaría. Yo pensaba que la justicia era la justicia, que si mi hija decía la verdad, alguien la iba a escuchar. El comandante Herrera, ese hombre que ahora está muerto y que Dios lo juzgue, nos recibió en su oficina. Rosa, temblorosa como una hoja, le contó todo, cada detalle horrible de lo que le habían hecho los Mendoza. ¿Saben qué hizo ese comandante, mijas? Se recostó en su silla, miró a Rosa de arriba a abajo como si fuera basura, y le dijo: Niña, ¿tú trabajas en casa de gente decente? ¿Los Mendoza son familia respetable? ¿Tú crees que alguien te va a creer a ti antes que a ellos? Y después me dijo a mí: Doña Esperanza, usted es una mujer trabajadora, no arruiné su reputación con mentiras. ¿Los Mendoza dan trabajo a medio pueblo? ¿Usted quiere que toda su familia quede marcada? Salimos de ahí. Rosa llorando, yo temblando de rabia, y ahí fue cuando entendí, mijas, que la justicia no era para gente como nosotros. Pensé que tal vez la iglesia, tal vez el padre Martínez nos iba a ayudar. Fuimos a hablar con él después de la misa del martes. Le contamos todo. Rosa otra vez tuvo que revivir esa pesadilla. Y el padre Martínez, que en paz descanse, nos dijo que perdonáramos, que la venganza era pecado, que Dios se iba a encargar. Dios se va a encargar. ¿Pero cuándo, padre? ¿Cuándo Rosa esté más vieja? ¿Cuándo ya no pueda tener hijos propios por el trauma? ¿Cuándo otras niñas sufran lo mismo? Después hablé con otras mujeres del pueblo, en secreto, susurrando en el mercado.
y ahí me enteré de algo que me heló la sangre, mijas. Rosa no era la primera, había otras, empleadas jóvenes que habían trabajado en casa de los Mendoza, niñas que habían renunciado de repente, familias que se habían mudado del pueblo sin dar explicaciones. Y todas tenían miedo de hablar, porque los Mendoza controlaban los trabajos, los préstamos, hasta las becas de la escuela. Eran como reyes en nuestro pueblo, mijas, y nosotras éramos menos que nada. Pero mijas, yo no sabía que los Mendoza no se iban a quedar quietos. Pensé que con rechazar la denuncia era suficiente para ellos, pero me equivoqué. 2 días después de ir a la policía, empezaron cosas extrañas. El panadero me dijo que unos hombres habían preguntado por nuestra familia. La maestra de Rosa me contó que alguien había estado haciendo preguntas sobre ella en la escuela. Y entonces me di cuenta, los Mendoza no solo querían que calláramos, querían saber qué sabíamos. ¿Quién más sabía, y qué íbamos a hacer? Pero mijas, estos hombres no eran estúpidos, no podían simplemente eliminarnos, eso causaría sospechas, demasiadas preguntas. Los Mendoza preferían destruir lentamente, económicamente, socialmente, hasta que pareciera que nos habíamos ido por nuestra propia voluntad. Su plan era perfecto: primero, investigar qué sabíamos, después, cortar nuestros trabajos, nuestros préstamos, hacer que ningún negocio nos vendiera, que ninguna familia nos hablara, hasta que no tuviéramos más opción que mudarnos, voluntariamente. Esa noche, mientras Rosa dormía, me quedé despierta en la ventana, y vi un carro que pasó 3 veces por nuestra casa, despacio, como si estuvieran estudiándonos, como calculando cuánto tiempo necesitarían para borrarnos del mapa sin sangre en las manos. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo sobre callar a Rosa, era sobre eliminar cualquier amenaza a su poder, de la manera más inteligente posible, sin violencia visible, sin evidencia, solo una familia pobre que decidió irse del pueblo porque ya no encajaba. Pero lo peor, lo que más me dolió, fue lo que pasó el miércoles en el mercado. Estaba comprando verduras para la comida cuando apareció doña Carmen Mendoza, la esposa de don Eduardo, con sus amigas ricas, todas vestidas como si fueran reinas. Se acercó a mi puesto, me miró con esos ojos fríos, y me dijo bien fuerte para que todos escucharan: Esperanza, qué lástima que tu hija ande inventando historias. Una muchacha tan bonita, pero parece que no la educaste bien. Y después me dijo: mi esposo y mi hijo son hombres de bien, si tu hija sigue con esas mentiras, van a tener que tomar medidas legales. ¿Tú sabes lo que significa difamación contra una familia respetable? Ahí fue cuando entendí, mijas, que no solo no nos iban a ayudar, sino que nos iban a destruir si seguíamos hablando. Que el poder de ellos no tenía límites, y que nosotras no teníamos a nadie. Esa noche, después de que Rosa se durmió llorando otra vez, me quedé sola en esta cocina, y recordé algo que mi abuela me había contado cuando yo era niña. Mi abuela Remedios, que en paz descanse, me había contado historias de cómo las mujeres de antes resolvían los problemas cuando los hombres no querían escuchar, cuando la justicia oficial fallaba. Me había enseñado sobre las plantas, sobre las hierbas, sobre cómo la naturaleza tiene sus propias maneras de hacer equilibrio. Mija, me decía, cuando alguien envenena el agua, la tierra misma se encarga de purificarla. Y ahí, sentada en esta misma silla donde está Carmen ahora, entendí lo que tenía que hacer. Si la justicia de los hombres no funcionaba, si la ley solo protegía a los ricos, entonces tenía que buscar una justicia más antigua, más verdadera. Los Mendoza pensaban que podían hacer lo que quisieran porque tenían dinero y poder, pero no sabían que habían tocado a la hija de una mujer que conocía secretos que el dinero no puede comprar. Esa noche empecé a planear, mijas. No una venganza loca y desesperada, sino algo calculado, algo que mi abuela habría aprobado, algo que haría justicia sin manchas mis manos con la violencia de ellos. Porque ustedes tienen que entender algo, su abuela nunca fue una mujer violenta, pero cuando tocan a tu hija,
cuando el sistema entero se voltea contra tu familia, una madre encuentra fuerzas que ni ella sabía que tenía. Los Mendoza iban a aprender que hay una justicia más vieja que sus leyes, más fuerte que su dinero, y más paciente que su poder. Pero ¿cómo planeé esa justicia? Como una cocinera humilde como yo encontró la manera de enfrentar a los hombres más poderosos del pueblo. Esa historia se las voy a contar mañana. Porque mañana les cuento cómo su abuela se convirtió en algo que los Mendoza nunca vieron venir. Mijas, siéntense cerca mientras muelo estas hierbas para el té. Porque hoy les voy a enseñar algo que su bisabuela Remedios me enseñó a mí y algo que las mujeres de nuestra familia han sabido por generaciones. Ayer les conté cómo la justicia de los hombres me falló, cómo el sistema entero protegía a los Mendoza mientras humillaba a mi Rosa. Hoy les voy a contar cómo su abuela recordó que hay otros tipos de justicia, más viejos, más verdaderos. Niñas, aquí es donde su abuela les va a enseñar algo importante. La venganza que se hace con prisa es venganza que falla. Pero la venganza que se cocina despacio, como estos frijoles que llevan horas en la lumbre, esa sí que funciona. Mi abuela Remedios era curandera, no bruja, mijas, que eso es diferente. Era una mujer que conocía el poder de las plantas, el lenguaje de las hierbas, los secretos que la naturaleza le enseña a quien sabe escuchar. Antes de morir, me dejó este cuadernito, está aquí en esta gaveta desde hace 30 años. Con recetas, pero no solo de comida, sino de remedios, de tés, de preparaciones que pueden curar o que pueden hacer otras cosas. Mija, me decía, las plantas no son buenas ni malas, son neutrales. ¿Es la intención con la que las usas lo que las hace medicina o veneno? Y a veces la medicina que necesita una familia no es para curar el cuerpo, sino para curar la injusticia. Y me enseñó algo que nunca pensé que tendría que usar, que las hierbas de la verdad trabajaban de dos maneras. En la comida, para enfermedades del cuerpo, pero quemadas en el aire, para enfermedades del alma, para hacer que la culpa hablara más fuerte que el miedo. El humo sagrado, le decía ella, lleva las verdades escondidas hasta la superficie. Hace que lo que está enterrado en el corazón salga por la boca, porque el alma no puede mentir cuando respira la sabiduría ancestral. Esa noche, después de que Rosa se durmió, saqué el cuadernito de mi abuela, y empecé a leer cosas que había olvidado, cosas que mi mente de joven no había entendido, pero que mi corazón de madre dolida entendía perfectamente. Pero planear justicia cuando te están vigilando, eso requiere una inteligencia que yo no sabía que tenía. Cada vez que salía a comprar hierbas, tenía que tomar 3 caminos diferentes, entrar por la puerta de atrás de las tiendas, hasta fingir que compraba para otros remedios. Y las reuniones con las otras madres, mijas, eso era como una operación militar. Nos encontrábamos en la iglesia durante la misa, pasábamos información mientras rezábamos el rosario, usábamos el mercado como punto de encuentro. Porque sabíamos que si nos descubrían juntas, si los Mendoza se daban cuenta de que las madres nos estábamos organizando, no solo mi plan fallaría, sino que todas las familias involucradas sufrirían las consecuencias. Durante 2 semanas, cada vez que cocinaba para algún evento en su casa, observaba, memorizaba. Don Eduardo desayunaba café negro con 2 cucharadas de azúcar, todos los días a las 6 en punto. Roberto prefería el jugo de naranja recién exprimido, y los 2 comían juntos los domingos después de misa. También observé otras cosas, como Roberto miraba a las empleadas jóvenes, como don Eduardo se reía cuando sus amigos ricos contaban chistes sobre las muchachas del servicio, como los 2 pensaban que eran intocables. Y cada detalle que observaba, cada patrón que descubría, lo anotaba en un cuadernito, el mismo donde mi abuela había escrito sus secretos, porque sabía que algún día iba a necesitar esa información. Pero mijas, ¿su abuela sabía que no podía hacer esto sola? Una mujer contra una familia poderosa necesita aliadas, y descubrí que no era la única madre dolida en este pueblo. Poco a poco, con mucho cuidado, empecé a hablar con otras mujeres. Doña Mercedes,
cuya hija había trabajado en casa de los Mendoza y había renunciado de repente? Doña Patricia, cuya sobrina se había mudado a la capital sin dar explicaciones. Al principio tenían miedo de hablar, pero cuando vieron que alguien por fin se atrevía a señalar a los Mendoza, cuando entendieron que no estaban solas, empezaron a contarme sus historias. Y ahí entendí que mi Rosa no era la primera, que había sido una cadena de silencio y miedo que había durado años, que estos hombres habían lastimado a muchas hijas, a muchas hermanas, y que nunca habían pagado por nada. Esas mujeres, esas madres que habían cargado el dolor en silencio, se convirtieron en mis cómplices, no para la violencia, sino para la justicia. Porque cuando las madres se unen, mijas, cuando las madres deciden que ya basta, no hay poder en el mundo que las pueda parar. Con la información que había reunido, con el apoyo de las otras madres, y con los conocimientos de mi abuela, empecé a planear algo que nunca había hecho, algo que me daba miedo pero que sabía que era necesario. Mi abuela había escrito sobre una preparación especial, hierbas que causaban malestar, no muerte, mijas, que su abuela no era asesina, sino una enfermedad que hacía que la gente confesara cosas, que hablara verdades que normalmente escondería. Para cuando hay culpa en el corazón, decía el cuadernito, la hierba de la verdad hace que la conciencia hable más fuerte que el miedo. Es la justicia de la naturaleza, es Dios trabajando a través de las plantas. Pero no era solo echar hierbas en la comida, no, había que esperar el momento perfecto, cuando hubiera testigos, cuando la comunidad estuviera presente, cuando la verdad que saliera tuviera el peso suficiente para cambiar las cosas. Y ese momento perfecto, llegó cuando los Mendoza anunciaron que iban a dar su fiesta anual de primavera, la fiesta más grande del pueblo, donde invitaban a todas las familias importantes, incluyendo al comandante Herrera, al padre Martínez, a todos los que habían ignorado a mi Rosa. Y entonces, 3 días antes de la fiesta, doña Mercedes me trajo una noticia que me heló la sangre, pero que también me confirmó que había estado preparándome para el momento correcto. Porque, mijas, la verdad es que yo había estado observando a los Mendoza desde que Rosa empezó a trabajar ahí, desde la primera vez que vi cómo Roberto la miraba, desde que mi instinto de madre me dijo que algo malo iba a pasar. Durante meses había estado estudiando sus hábitos, memorizando sus rutinas, aprendiendo sobre las hierbas de mi abuela, preparándome para un día que esperaba nunca llegaría, pero sabía que podría llegar. Pero cuando doña Mercedes me dijo que los Mendoza estaban planeando mudarse temporalmente a la capital, que Roberto había dicho que iban a limpiar el pueblo de elementos problemáticos, ahí supe que ya no podía esperar más. Mijas, yo sabía lo que eso significaba que después de la fiesta, nuestra familia iba a desaparecer. No matarnos, eso sería muy obvio, sino arruinarnos económicamente, socialmente, hasta que no tuviéramos más opción que irnos del pueblo. Así que ya no era solo sobre justicia para Rosa, era sobre supervivencia para toda la familia. Tenía meses de preparación, pero solo una oportunidad, una sola fiesta, un solo momento para cambiar nuestro destino para siempre. Era como si Dios hubiera estado preparándome durante meses para este momento exacto. La fiesta de primavera donde todos los poderosos del pueblo estarían presentes, donde me habían contratado para cocinar, donde finalmente podría usar todo lo que había aprendido y planeado. Esa noche, mientras Rosa dormía y yo preparaba las últimas partes del plan, miré las hierbas que había reunido, las recetas de mi abuela, las direcciones de las otras madres, y supe que estaba lista. Los Mendoza habían usado su poder para lastimar, para humillar, para silenciar. Pero no sabían que habían despertado algo que llevaba dormido generaciones, el poder de una madre que ya no tiene nada que perder, y que conoce secretos que el dinero no puede comprar. Mijas, hoy vengan a ayudarme mientras preparo esta comida especial, porque hoy les voy a contar sobre el día más importante de mi vida, el día cuando su abuela se convirtió en algo más que una cocinera, se convirtió en un instrumento de justicia. Era el sábado antes de la fiesta de primavera de los Mendoza. Había pasado un mes planificando cada detalle, cada hierba medida, cada momento calculado.
porque sabía que solo iba a tener una oportunidad, y si fallaba, no solo yo pagaría las consecuencias. Mijas, este es el momento cuando su abuela les va a enseñar algo fundamental. Cuando sirves justicia, cuando decides tomar las cosas en tus propias manos, no puedes temblar, no puedes dudar, tienes que tener el corazón frío como el hielo y las manos firmes como las rocas. La noche antes de la fiesta, saqué el cuaderno de mi abuela, las hierbas que había estado secando por semanas, y empecé el ritual que ella me había enseñado pero que nunca pensé que tendría que usar. Hierba de la verdad, raíz de la confesión, flores de la culpa que no puede esconderse. Todo molido bajo la luna llena, mijas, porque mi abuela decía que la justicia necesita la luz de la luna para despertar. Y mientras molía cada hierba, rezaba, no por venganza, mijas, sino por justicia. Virgencita, le decía, que esto no sea para hacer mal, sino para que la verdad salga a la luz, para que lo que está podrido se purifique. Porque entiendan algo, su abuela nunca quiso lastimar a nadie, solo quería que la verdad se dijera, que los culpables confesaran, que mi Rosa pudiera caminar con la frente en alto sabiendo que el pueblo conocía su inocencia. Pero mijas, cuando llegué a la cocina esa mañana, me di cuenta de que Roberto había cambiado las reglas del juego. No solo estaba ahí supervisando la preparación, estaba probando cada platillo, verificando cada ingrediente, como si sospechara algo. Y ahí entendí que mi plan original no iba a funcionar, no podía poner las hierbas en su comida directamente, tenía que ser más inteligente, más sutil. La casa estaba más elegante que nunca, flores por todos lados, mesas largas en el jardín, una banda de mariachis. Don Eduardo y Roberto paseándose como pavos reales, saludando a todos los invitados importantes. Pero mijas, mientras yo cocinaba en esa cocina, mientras preparaba platillo tras platillo para esa gente rica, por dentro estaba transformándome. Ya no era Esperanza la cocinera humilde, era Esperanza la estratega, la mujer que tenía que salvar a su familia. Y lo más peligroso, lo que me daba más tensión, era que Roberto no dejaba de mirarme, como si algo en mi comportamiento le pareciera diferente, como si su instinto de depredador estuviera detectando que algo no estaba bien. Pero yo no estaba sola en esa cocina, mijas. ¿Doña Mercedes había conseguido trabajo de mesera para esa fiesta? Doña Patricia estaba ayudando con las decoraciones, todas las madres que habían sufrido en silencio estaban ahí, como soldadas esperando la señal. Y Rosa, mi pobre Rosa que había estado escondida durante un mes, ese día también estaba ahí, porque yo le había pedido que viniera, que viera con sus propios ojos cómo la justicia se iba a servir en la mesa de sus agresores. La vi en el jardín, vestida con su mejor vestido, la cabeza en alto por primera vez en semanas, porque sabía que ese día iba a ser diferente, que ese día su mamá iba a demostrar que nadie toca a una hija suya sin consecuencias. Y cuando llegó el momento, cuando vi que don Eduardo y Roberto estaban sentados en la mesa principal, rodeados de todos los poderosos del pueblo, supe que era la hora, que Dios me había puesto en ese momento para hacer justicia. Así que hice algo que nunca había hecho en mi vida, mentí, pero mentí como una maestra. Le dije a Roberto que había preparado una bebida especial, con hierbas, de la buena suerte, para celebrar su éxito en los negocios. Pero cuando se la ofrecí, Roberto me miró con esos ojos fríos y desconfiados. No, Esperanza, me dijo, yo no tomo nada que usted prepare, especialmente después de lo que su hija anda diciendo por ahí. Y ahí supe que había detectado mi plan, pero también supe que ya era demasiado tarde. Porque lo que Roberto no sabía, lo que nadie sabía, es que mientras rechazaba mi bebida sospechosa, ya llevaba una hora respirando el humo sagrado que había estado quemándose lentamente en el brasero de la cocina, donde llegaba a toda la mesa principal. Mientras él se concentraba en rechazar la amenaza obvia, yo había estado controlando el aire que respiraba. Y mijas, cuando alguien está tan concentrado en una amenaza visible, no detecta la amenaza invisible que viene de otro lado. Su inteligencia trabajó contra él,
porque un hombre menos inteligente habría tomado la bebida inocente, pero un hombre inteligente como Roberto rechazó la trampa falsa, sin darse cuenta de que la trampa real ya estaba funcionando. Cuando llevé personalmente los platos a la mesa, cuando puse delante de don Eduardo y Roberto la comida normal. Roberto me miró directamente a los ojos con triunfo, pensando que había evitado mi plan. Y yo le sonreí con mi mejor sonrisa humilde y le dije: «Don Roberto, que Dios los bendiga y les dé exactamente lo que merecen». Y él, sintiendo que había ganado la batalla mental, ni siquiera se dio cuenta de que acababa de pedirle a Dios que lo castigara. Y ahí, delante de toda la gente importante del pueblo, delante del comandante Herrera que no había querido escuchar a Rosa, delante del padre Martínez que nos había dicho que perdonáramos, empezó la confesión más completa que he escuchado en mi vida. Don Eduardo se paró como zombi y empezó a gritar: «No puedo más. No puedo cargar esta culpa. Sí, lo hicimos. Si lastimamos a esa muchacha. Y no ha sido la primera». Y Roberto, ese demonio, empezó a llorar como niño y a pedir perdón. «Papá, cuéntales todo. Cuéntales de las otras. Cuéntales de María. De Carmen. De todas las que hemos lastimado. Ya no puedo con esta culpa». Mijas, en ese momento, viendo a esos hombres poderosos confesando sus crímenes delante de todo el pueblo, viendo al comandante Herrera con la cara blanca de la vergüenza, viendo a toda esa gente rica en silencio absoluto, supe que la justicia había llegado. Pero lo que pasó después, cómo reaccionó el pueblo, cómo cambió todo para siempre, eso se los voy a contar mañana. Porque mañana les cuento cómo una confesión cambió la historia de nuestro pueblo, y cómo su abuela se convirtió en leyenda. Mijas, siéntense muy cerca porque esta parte de la historia, esta parte es la que cambió todo para siempre. Ayer les conté cómo los Mendoza confesaron sus crímenes delante de todo el pueblo. Hoy les voy a contar cómo funcionaron realmente las hierbas de mi abuela, y porque la verdad no salió de inmediato. Porque una cosa es planear la justicia, otra cosa es ejecutarla, pero lo más complejo de todo, es entender cómo la sabiduría ancestral trabaja en el alma humana. Las hierbas de la verdad no quitan el control de la mente de inmediato, mijas. Mi abuela me había explicado que trabajaban como las mareas, primero hacían que la culpa pesara más en el pecho, después que las mentiras fueran más difíciles de sostener y finalmente, que la verdad se volviera la única opción que aliviaba el dolor en el alma. Es como un peso que crece, me había dicho, primero molesta, después duele, y al final se vuelve insoportable hasta que la confesión es el único alivio posible. En el momento que Roberto y don Eduardo terminaron de confesar, yo pude ver cómo habían funcionado las hierbas exactamente como mi abuela había escrito. Durante la primera hora de la fiesta, todo siguió normal, música, risas, conversaciones. Pero yo sabía que adentro de ellos, la medicina ancestral ya estaba trabajando, haciendo que cada mentira que decían sonara falsa hasta para ellos mismos. Después vi cómo don Eduardo empezó a sudar cuando alguien mencionó a las empleadas domésticas, cómo Roberto se puso nervioso cuando el padre Martínez habló sobre proteger a los inocentes. La culpa estaba creciendo como una piedra en sus pechos. Y entonces llegó el momento crítico, cuando la presión interna se volvió más fuerte que el miedo externo, cuando el dolor de guardar los secretos se volvió más insoportable que las consecuencias de revelarlos. En el momento que Roberto y don Eduardo terminaron de confesar, en el momento que dijeron los nombres de todas las muchachas que habían lastimado, el silencio en esa fiesta fue como el silencio antes de un terremoto. 200 personas, toda la gente importante del pueblo, escuchando cómo los hombres más poderosos admitían ser los monstruos que las madres siempre habíamos dicho que eran, pero que nadie nos había creído. Y ahí, mijas, ahí fue cuando vi algo hermoso. Doña Carmen Mendoza, la esposa que me había humillado en el mercado, se levantó de su silla como si hubiera visto un fantasma, y en lugar de defender a su esposo, gritó: «Eduardo, ¿cómo pudiste? Yo te defendí.
Yo dije que esas muchachas mentían. Y después, una por una, las madres de las otras muchachas, las que habían guardado silencio por años, empezaron a pararse, a señalarlos. Sí, a mi hija también. A mi sobrina. A la hija de mi comadre. Era como si mi pequeña justicia hubiera abierto una presa, mijas, como si todas las verdades enterradas por años estuvieran saliendo a la luz al mismo tiempo, como si el pueblo entero estuviera despertando de una pesadilla que había durado décadas. Pero lo que más satisfacción me dio, lo que más justicia me hizo sentir, fue ver la cara del comandante Herrera, el mismo que me había dicho que los Mendoza eran gente decente, el mismo que había humillado a mi Rosa. Estaba ahí parado, con su uniforme elegante, con su cerveza en la mano, escuchando cómo los hombres que él había protegido confesaban ser exactamente lo que nosotras las madres habíamos dicho que eran. Y cuando don Eduardo gritó, «Comandante, usted lo sabía. Usted sabía y nos protegió porque le pagábamos. Usted es tan culpable como nosotros». Ahí el comandante entendió que su carrera había terminado. La gente del pueblo lo empezó a rodear, a gritarle: «Corrupto. Vendido. Protector de violadores». Y él, el hombre que había hecho sentir tan pequeña a mi Rosa, tuvo que salir corriendo de esa fiesta como un perro con la cola entre las patas. El padre Martínez, pobrecito, se quedó ahí parado como estatua, porque él también había fallado, él también nos había dicho que perdonáramos, que Dios se iba a encargar, y ahí estaba viendo que Dios sí se había encargado, pero a través de una cocinera humilde con hierbas de su abuela. Pero el padre, a diferencia del comandante, tuvo la humildad de reconocer su error. Se acercó a donde estaba Rosa, se arrodilló delante de ella, y le pidió perdón. «Perdóname, hija», le dijo, «no te escuché cuando más me necesitabas». Y Rosa, mi Rosa noble, lo ayudó a levantarse y le dijo: «Padre, usted nos enseñó a perdonar, ahora yo le enseño a usted que a veces Dios trabaja de maneras que no esperamos». En ese momento, mijas, supe que mi hija no solo había recuperado su dignidad, sino que se había convertido en una mujer más sabia que muchos adultos, que el sufrimiento la había hecho fuerte, y que la justicia la había hecho libre. Después de esa confesión pública, con 200 testigos, el sistema que nos había ignorado ya no tuvo opción. La noticia llegó a la capital, vinieron investigadores de fuera, periodistas. ¿Los Mendoza fueron arrestados esa misma noche? Don Eduardo y Roberto, junto con el comandante Herrera. Todos acusados no solo de los crímenes contra Rosa, sino contra todas las muchachas cuyos nombres habían confesado. Y lo más hermoso, mijas, lo que más orgullo me dio, fue que Rosa ya no tuvo que testificar sola. Ya no fue la muchacha que inventaba historias, fue la valiente que se atrevió a denunciar primero. Las otras familias, las que habían guardado silencio por años, empezaron a llegar a nuestra casa, a darle las gracias a Rosa, a pedirle perdón por no haberla apoyado, a decirle que su valentía había liberado a todo el pueblo. Pero lo que más me importaba, lo que realmente me decía que la justicia había triunfado, era ver cómo Rosa empezó a cambiar, cómo cada día recuperaba un poquito más de la luz en sus ojos. La primera vez que la vi sonreír después de esa noche terrible, fue 2 días después de la confesión, cuando estábamos aquí en la cocina y me dijo: «Mami, ya puedo caminar por la calle sin vergüenza, ya puedo mirar a la gente a los ojos». Y ahí, mijas, ahí fue cuando entendí que todo había valido la pena, que la justicia no era solo castigar a los culpables, sino devolver la dignidad a las víctimas, devolver la esperanza a las familias, devolver la paz a los inocentes. Los Mendoza perdieron todo, su casa, sus negocios, su reputación, fueron a la cárcel donde pagaron por sus crímenes. Pero Rosa, mi Rosa, ganó algo más valioso que todo el dinero del mundo, ganó su libertad, su dignidad, su futuro. Pero mijas, la historia no termina ahí, porque lo que pasó después, cómo cambió nuestro pueblo, cómo cambió nuestra familia, y la lección más importante que tengo que enseñarles, eso se los voy a contar mañana.
porque mañana les cuento cómo la justicia de una madre se convirtió en la leyenda de una familia. Mijas, vengan, que hoy les voy a servir la misma comida que preparé para ustedes el día que nacieron, porque hoy termino de contarles esta historia, pero más importante, hoy les enseño por qué se las conté. Durante 5 días les he contado cómo su abuela se convirtió en la mujer que ustedes conocen, como una cocinera humilde enfrentó a los hombres más poderosos del pueblo, como la justicia llegó cuando menos la esperábamos. Pero niñas, ¿por eso les cuento esta historia? No para que hagan lo que hice, sino para que entiendan que cuando el sistema no las protege, cuando nadie más las defiende, ustedes tienen que encontrar maneras de protegerse, ustedes tienen que encontrar su propia fuerza. Después de que los Mendoza fueron a la cárcel, después de que el comandante corrupto fue removido, nuestro pueblo empezó a cambiar de maneras que nunca imaginé. Las madres que habían callado por años empezaron a hablar. Las muchachas jóvenes empezaron a denunciar cuando alguien las molestaba. Los hombres buenos del pueblo empezaron a proteger en lugar de fingir que no veían. Y lo más hermoso, lo que más me llenó el corazón, fue que las familias empezaron a venir a pedirme consejos, no sobre hierbas, sino sobre cómo proteger a sus hijas, cómo enseñarles a defenderse, cómo crear comunidades donde las mujeres se cuiden unas a otras. Porque esa fue la verdadera lección, mijas. Que una madre sola puede hacer justicia, pero una comunidad de madres unidas puede cambiar el mundo. Rosa, mi Rosa hermosa, tardó meses en sanar completamente. Porque una cosa es que los culpables paguen, y otra cosa es que el corazón se cure del todo. Pero poco a poco, con mucho amor, con mucha paciencia, con el apoyo de toda la comunidad que ahora la respetaba, Rosa encontró la manera de convertir su dolor en fuerza. Se casó 3 años después con un hombre bueno, Jorge, que la respetaba, que conocía su historia y la amaba más por haber sido valiente. Tuvieron 2 hijos hermosos, sus primos, que ahora están estudiando en la universidad. Y Rosa se convirtió en la mujer que ayuda a otras muchachas que pasan por lo mismo. Se convirtió en la voz que dice, no estás sola, yo también pasé por esto, y mira dónde estoy ahora. El sufrimiento la hizo fuerte, mijas, pero la justicia la hizo libre, y la sanación la hizo sabia. Esa es la transformación completa, esa es la victoria verdadera. Y su abuela, bueno, después de esa fiesta, ya nunca más fui, solo, Esperanza la cocinera. Me convertí en Doña Esperanza, la que hizo justicia. La que no se dejó de los poderosos. La que defendió a su hija cuando nadie más lo hizo. Pero mijas, ¿la fama no me cambió? Seguí cocinando, seguí siendo humilde, seguí cuidando a mi familia. Porque al final, eso es lo que somos, cuidadoras, protectoras, guardianas de lo que más amamos. Lo que sí cambió fue que empecé a enseñar. A enseñarle a otras madres lo que mi abuela me había enseñado. A formar una red de mujeres que se cuidan unas a otras. A crear una comunidad donde ninguna hija vuelva a sufrir sola. Y ahora ustedes, mis nietas, son parte de esa cadena. Son las herederas de esa fuerza, de esa sabiduría, de esa capacidad de hacer justicia cuando es necesario. Mijas, escúchenme bien porque estas son las lecciones más importantes que les voy a dar en la vida. Primera lección, nunca dependan solo del sistema para protegerse. Los sistemas están hechos por hombres, y los hombres pueden fallar, pueden corromperse, pueden ignorarlas. Ustedes tienen que tener su propio poder. Segunda lección, el conocimiento es poder. Aprendan todo lo que puedan, sobre plantas, sobre leyes, sobre psicología, sobre defensa personal. Porque nunca saben cuándo van a necesitar esos conocimientos para protegerse o proteger a otros. Tercera lección, las mujeres unidas son invencibles. Nunca enfrenten solas los problemas grandes. Busquen a sus hermanas, a sus madres, a sus comadres. Juntas pueden con cualquier enemigo.
Cuarta lección: la justicia a veces llega de maneras inesperadas. A veces Dios trabaja a través de hierbas, a veces a través de cocineras, a veces a través de nietas que aprenden las lecciones de sus abuelas. Y ahora, mijas, ahora que ya conocen la historia completa, ahora que entienden de dónde viene la fuerza de esta familia, necesito pedirles algo muy importante. Si esta historia las tocó el corazón, si sintieron que su abuela les estaba hablando, si entendieron que las mujeres de nuestra familia llevamos una fuerza ancestral, entonces tienen una responsabilidad. Primera responsabilidad: cuéntenle esta historia a las mujeres de su familia. A su mamá, a su hija, a su hermana, a su mejor amiga. Porque estas historias no se guardan, se comparten, se pasan de generación en generación. Segunda responsabilidad: en los comentarios, escriban el nombre de la mujer más fuerte que conocen. Puede ser su abuela, su mamá, su tía, su hermana. Pero escriban su nombre y por qué es fuerte, porque quiero que el mundo vea cuántas guerreras tenemos en nuestra comunidad. Tercera responsabilidad: compartan este video completo, toda la serie, porque en algún lugar hay una mujer que necesita saber que no está sola, que necesita recordar que tiene el poder de sus ancestras, que necesita esta historia para encontrar su propia fuerza. Y si conocen a alguna niña joven, a alguna muchacha que necesita aprender a protegerse, que necesita saber que las mujeres unidas somos invencibles, mándenle esta historia, porque la educación es la mejor protección. Última responsabilidad: si su abuela todavía está viva, vayan y pregúntenle sus historias, sus secretos, sus recetas, porque esa sabiduría se puede perder si no la guardamos. Y si ya no está, honren su memoria contando sus historias a las generaciones que vienen. Porque ustedes, mijas, ahora son las guardianas de esta historia, son las protectoras de esta sabiduría, son el puente entre las abuelas que fueron y las nietas que vendrán. Escriban en los comentarios: soy guardiana de la historia de mi familia, porque quiero ver cuántas mujeres entienden que ahora cargan una responsabilidad sagrada. Y si quieren más historias como esta, si quieren conocer otros secretos de las abuelas, síganme, porque tengo muchas más historias que contar, muchos más secretos que revelar, muchas más lecciones que enseñar. Que la fuerza de sus ancestras las proteja siempre, que la sabiduría de sus abuelas las guíe, y que nunca olviden que en sus venas corre la sangre de guerreras. Ahora vayan, y hagan que esta historia viva para siempre. Esta no es solo la historia de una venganza, es la historia de cómo el amor maternal puede transformarse en justicia, cómo la sabiduría ancestral puede vencer al poder corrupto, y cómo las mujeres unidas pueden cambiar el mundo, una familia a la vez.